que los demás se fijen en ella. Como todavía no conoce suficientemente lo que es el amor, no distingue entre el amor verdadero y lo que es la complacencia, es decir, que necesita y desea más que ama. Y confunde esa necesidad y ese deseo con los sentimientos. Y eso tiene repercusiones también a la hora de relacionarse con los demás. Por ejemplo, las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja se inclinan más a buscar la fama, la alabanza, la admiración, el ser complacida y satisfecha en sus deseos, más que en ser querida y en querer. La vanidad se manifiesta como una tendencia a transformar la realidad para hacer creer a los demás y a uno mismo que se necesita poseer todo para ser feliz. Materialmente y todo a nivel de relaciones. Seguro que nadie se identifica en esto, aunque en realidad esta es la etapa más habitual en el ser humano. Si os fijáis un poquito en la televisión, el mensaje que se transmite es que para llegar a ser feliz tienes que satisfacer la vanidad. Todos los programas es a ver cómo llegar a ser famoso. Si Gran Hermano, que si tú sí que vales, Splash, hacer famosos al agua, o sea, todo es un llamar la atención para llegar a ser famoso o tener éxito. Si vemos las series infantiles, casi todas las Disney Channel, yo lo veo mucho porque mi hija lo ve, entonces lo analizo, ella se lo pasa bien y yo estoy analizando a ver qué saco de él. Por ejemplo, series como, no sé si conocéis, la de Hannah Montana o la de esta de las dos niñas que bailan, no me acuerdo. No, iCarly no, es otra, es de Disney Channel. No, pero también esa tiene que ver con... Es que no me acuerdo cómo se llama. Es de baile, son dos niñas que... No, Shakira, exacto, ahí la has dado. Son series que cualquiera de ellas, el argumento es siempre el mismo. Son adolescentes que quieren ser famosas a través del baile, a través de la canción, a través de la fama, de cualquier tipo, pero llegar a ser famosas. Y cada momento que consiguen un pedacito de fama es como que, ah, qué guay, ¿no? Qué feliz soy. Es decir, se vende que la felicidad es alcanzar la fama, el reconocimiento, el éxito, tener fans, el llegar a tener dinero, poder. Personas que son admiradas son las personas que han triunfado en la vida, ¿no? El éxito, la fama, el ser más que los demás. Hay personas que han conseguido tener todo eso. Son personas guapas, personas famosas, con mucho dinero. Sin embargo, no son felices. Y la prueba es que al final acaban suicidándose, porque eran muy desgraciadas. Podemos citar el caso de Amy Winehouse, de Marilyn Monroe, de Whitney Houston, que uno dice, bueno, pero sí, ¿por qué se ha matado esta chica si lo tenía todo? Ojalá yo hubiera tenido todo eso. Pues resulta que es que lo tenía todo, pero le faltaba lo único que es necesario para ser feliz, que son los sentimientos. Por eso creo que es una pérdida de tiempo el pasar toda una vida persiguiendo conseguir la fama, el dinero, el poder, porque al final de todo eso, nada de eso nos hará felices y nada de eso nos lo vamos a llevar al plano espiritual. Por eso creo que es mejor que cambiemos la concepción de la vida, ¿no? Y empecemos a buscar la felicidad a través del desarrollo de los sentimientos y no a través de la consecución de objetivos materiales. Dentro de la vanidad podemos distinguir dos etapas, una de vanidad más primitiva, donde se manifiesta el egoísmo más materialista, en forma de avaricia y codicia. La avaricia sería el no querer compartir lo que uno tiene, aunque uno tiene que le sobra y le sale por las orejas, y los demás no tienen ni donde caerse muertos. Y la codicia sería el querer lo de los demás para uno mismo, aunque uno tenga mucho de todo, y los demás les esté quitando lo necesario para vivir. Así funciona la economía del mundo, a través de la avaricia y la codicia. Cuando la persona empieza ya a reconocer que le gusta que le quieran, porque antes de querer tú, te gusta antes que te quieran, entonces es cuando la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Es decir, si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene a nivel de relaciones personales, es el amor posesivo. Y la absorbencia es el
querer que todo el mundo esté pendiente de uno mismo, aunque sea obligándoles en contra de su voluntad. Por eso hablaremos ahora del apego. Antes de hablar del apego, querría un poco matizar la diferencia que hay entre el amor verdadero y lo que es el egoísmo disfrazado de amor. Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional. Es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre. Es decir, tú no puedes forzar a nadie a que te quiera. Ni tampoco te puedes esforzar a ti mismo a amar a alguien. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente. Y más en el tema de la relación de pareja. Seguro que nadie se identifica en esas facetas. Por ejemplo, cuando uno habla del amor a los hijos. Dice, no, no, si yo a mis hijos lo quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. En ese mira cómo me lo pagan, que a partir de hoy ya nadie lo dirá porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos. Porque sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos. Con lo cual tampoco respetamos su libertad. Es decir, que en esa forma de querer ya hay una parte de egoísmo. Y eso es lo que llamamos apego. El apego sería el amor, lo que normalmente se conoce como amor posesivo. Es el sentimiento que tiene la persona que cree que la persona amada es de su propiedad y que esto le da derecho a decidir por ella. Y la persona que sufre de apego tiene tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad del ser amado. Incluso llega a retener a esa persona a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban con el asesinato de la mujer a manos del exmarido o de la expareja, porque tras una persecución para obligarla a continuar la relación, maltratos físicos, psicológicos o ambos, ante la imposibilidad de retenerla, la acaban matando. Esa persona que asesina se quiere convencer de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin esa persona. Pero eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. El amor verdadero respeta la libertad del ser amado y procura la felicidad del ser amado. No es el gran causante de su sufrimiento, como en estos casos. Por lo tanto, si tú realmente quieres a una persona y esa persona, por la razón que sea, no quiere continuar la relación de pareja contigo, aunque te duela, dejarás que siga su camino y no le harás la vida imposible. Es normal sentirse triste después de una ruptura, pero tienes que respetar la libertad de esa persona y si realmente la quieres, desearás que intente ser feliz, aunque no sea contigo. Y para que se quede un poco más claro la diferencia que hay entre el apego y el amor, os quiero contar un cuento muy breve que está en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada, les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada, y los lleva al veterinario periódicamente. La segunda simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice: ¿cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco. Siempre están enfermos. Por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer? La segunda persona dice: los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido libremente. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán porque serán libres, porque serán felices. El primero responde: es que si les abro la jaula, se escaparán y ya no los volveré a ver. El segundo responde: si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan
de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí. El primero dice: lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran. El segundo dice: lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían: volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. Este cuento, que parece una fábula, refleja muy bien también lo que ocurre con los seres humanos, porque hay personas que viven enjauladas y hay personas que enjaulan a las demás. A veces una misma persona puede estar enjaulada y querer enjaular a los demás. Por ejemplo, imaginaros el caso de una mujer que fue educada en la educación machista, que le decía que ella tenía que estar ahí para servir al marido y a los hijos y que fuera de eso no tenía nada que hacer. Seguramente esa mujer habrá sufrido mucho por falta de libertad, pero si no reflexiona sobre los motivos por los cuales ha sufrido, puede caer en la trampa de querer educar a sus hijas tal y como la educaron a ella. Y de esta manera querrá enjaular a las hijas igual que está ella enjaulada. Si reflexiona un poco y reconoce que gran parte de su sufrimiento ha sido porque no ha vivido de acuerdo con lo que sentía, no ha tenido libertad a la hora de vivir, procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no ha tenido. Y eso ya será un paso adelante. Pero no debe conformarse solo con eso. Debe luchar también para salir de su jaula. No importa la edad que tenga. Esto lo digo porque hay personas que dicen: no, si yo reconozco que yo he hecho una vida en contra de mis sentimientos, pero ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? Y eso es un error pensarlo. Cualquier momento es bueno para cambiar. Aunque sea el último año de tu vida, aunque tengas 80 años. Porque ese año vivido en libertad valdrá por los 80 anteriores vividos en la esclavitud. Por eso yo siempre también animo a una reflexión. Que cada persona mire si en la vida vive de acuerdo con lo que siente o no. Y si se da cuenta de que no vive de acuerdo con sus sentimientos, que haga un acto de valentía y que empiece a tomar decisiones para que su vida sea un reflejo de sus sentimientos. Pero también que ponga atención para ver si está vulnerando la libertad de otras personas. Porque tenemos facilidad para ver lo que nos hacen, pero tenemos ceguera, cataratas para ver cuándo somos nosotros los que vulneramos la libertad de los otros. O sea que es tan importante tener valentía para vivir de acuerdo con lo que uno siente, como también respetar la libertad de los demás para que los demás también puedan vivir conforme sienten. Algunos ejemplos, si eso lo hiciéramos, iríamos pasando rápidamente del apego al amor, y seríamos todos más felices y nos haríamos sufrir menos. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona a través del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y se quieren independizar. Esa mujer suele pensar: mira mi hijo cómo me hace sufrir, se quiere ir a vivir a Inglaterra, trabajar allí y dejarme aquí sola. Tendría que mirar que el hijo se va porque allí tiene una oportunidad de vivir que a lo mejor aquí, o de trabajar que aquí no tiene. Y se alegraría de que él pudiera hacer su vida allí. No lo vería como que la está abandonando, porque cada uno tiene su vida. Los hijos no pueden vivir la vida de los padres, ni los padres la de los hijos. Cada uno tiene la suya. Hay apego también en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. O en cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio por el medio, cuando uno se cree con el derecho de vulnerar la libertad y la voluntad del otro, ya está actuando con apego. Si eso no se reconoce, se intenta cambiar, lo que hace uno es generar sufrimiento en el otro y sufrir él a sí mismo, creyendo que el sufrimiento se lo provoca el otro, como el del cuento, que decía que los pájaros le hacían sufrir. En realidad los pájaros sufrían por lo que él estaba haciendo.
Estábamos hablando del apego dentro de la etapa de la vanidad. Esto no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero sí que es cierto que en la etapa de la vanidad se confunde mucho el amor verdadero con el amor posesivo o apego. El paso que deberíamos dar para superar esta etapa es comprender que la felicidad no depende del exterior sino del interior, que no depende de que los demás te quieran, sino que tú despiertes tus propios sentimientos. Hay personas que dicen, no, si mi pareja es una bellísima persona, me trata súper bien, quiere un montón, pero es que no estoy enamorada de él. Eso es un reflejo, no estás enamorada y no es feliz por eso. Es un reflejo de que no es suficiente con que los demás te quieran. Si no despiertas tus propios sentimientos, eso te impide ser feliz. Por eso es importante despertar los propios sentimientos. Pedir menos a los demás y empezar a dar nosotros más. La persona que llega a la etapa del orgullo es precisamente la que ha dado ese paso. Ya tiene una capacidad de amar bastante desarrollada y se brinda a los demás por ese amor que tiene hacia ellos. Pero puede ocurrir que los demás no hayan dado ese paso. Y cuando esa persona se brinda a los demás por amor, hay otras personas que se aprovechan de esa persona. Y cuando esa persona se da cuenta que se están aprovechando de ella, es cuando viene un efecto de desengaño. Esa persona se siente herida en sus sentimientos porque se siente que en realidad le han engañado, que en realidad no le querían, solo se estaban aprovechando. Y eso es lo que le pasa a la persona que, en la etapa del orgullo. El principal problema del orgulloso es la dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí misma. Sobre todo se ha establecido algún tipo de vínculo afectivo con esas personas. Suele ser sobre todo en la familia y con el tema de la pareja. La persona orgullosa suele despertar diferentes egosentimientos como el miedo, la tristeza, el aislamiento y la represión. El aislamiento le sucede o le ocurre porque cuando se siente herido o contrariado en sus sentimientos, reacciona encerrándose en sí mismo y aislándose de las relaciones humanas porque las considera una fuente de sufrimiento. Y pues como ya me han hecho bastante daño, manera de no sufrir más, pues no me relaciono con nadie. No me voy a dar a conocer a nadie y así no me harán daño. También suelen ser personas reprimidas. Se reprimen en los sentimientos positivos y en los negativos. En los positivos porque creen que si demuestran, manifiestan sentimiento positivo, otras personas cogerán envidia e intentarán hacerle daño. Y también se reprimen sus estados de ánimo negativos porque creen que esto, si lo da a conocer, es una debilidad que los demás van a utilizar para hacerle daño. También suelen ser personas que tienen miedo. ¿Qué tipo de miedo? El miedo a no ser queridos tal y conforme son. Dentro de ese miedo entra el miedo al rechazo, a la incomprensión, la reacción negativa de los demás hacia sí mismo, de múltiples maneras, agresividad física, psicológica, miedo al desprecio, y finalmente miedo a la soledad, miedo a que no lo quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, muchas veces se amolda a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Es decir, que es un círculo vicioso. El aislamiento, la represión alimentan el miedo alimenta el aislamiento y la represión. Al final esa persona lo que intenta hacer es anular los sentimientos porque cree que son las causas de su sufrimiento. Es decir, vive como esclava en su propia vida. Pero en vez de conseguir sufrir menos, lo que hace es incrementar sus sufrimientos. Porque a lo mejor los demás no le hacen nada, pero ya se lo está haciendo todo ella. Porque impide expresar sus sentimientos e impide percibir el amor de otras personas hacia ella. Porque ha puesto una barrera que lo evita. Y son personas que acaban viviendo una vida con mucha tristeza y una amargura profundas, que se suele reflejar en la mirada. Y muchas de esas personas llegan a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que es mejor morir para descansar. En la charla primera, la del origen emocional de la enfermedad, hablábamos de las enfermedades causadas por conflictos emocionales, por sufrimiento emocional, y uno de esos sufrimientos puede ser
el de la persona con tristeza, que ha reprimido los sentimientos y que llega a la conclusión de que no vale la pena vivir. Y a veces uno se suicida o a veces se desencadena una enfermedad relacionada con ese sufrimiento. Y esa enfermedad a veces hay personas que llega a matarlas. Y cuando esa persona se muere, los demás dicen, pobrecito, pobrecita, con lo buena persona que era, qué injusta es la vida, qué injusto es Dios. Y esa persona dice, pobrecito no, menos mal que me he muerto, porque no soportaba la vida tal y conforme la estaba llevando. Yo creo que antes de llegar a esta conclusión, de que es mejor morir para dejar de sufrir, deberíamos empezar a luchar en la vida para que la vida sea un reflejo de nuestros sentimientos. De todas maneras, la muerte no arregla nada, porque lo que te dejas pendiente en esta vida tendrás que venir en la siguiente a enfrentarlo, con lo cual solo estás retrasando el momento de enfrentarte otra vez a lo mismo. Por eso creo que es más útil y o sea, te genera mayor felicidad el empezar a afrontar los problemas ahora, intentar resolverlos. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Luego intentar enfrentarse a esas situaciones que nos generan miedo con valor. ¿Qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes es la que supera el miedo. Estamos hablando del miedo en la etapa del orgullo. Eso no quiere decir que solo haya miedo en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso tiene miedo a no ser querido. Por eso, para superar el orgullo es necesario liberarse de la creencia de que no se es digno de ser amado tal y conforme uno es. Pero también es importante, para poder conseguir eso, perder el miedo a ser uno mismo. Pero también es importante encajar mejor la ingratitud de los demás hacia uno mismo. Tú no puedes conseguir que los demás te quieran a la fuerza. Eso es algo que salen a hacer espontáneamente. No por mucho más que hagas por ellos te van a querer más. Por eso es importante no sobreesforzarse en complacer a los demás si eso significa renunciar a la propia libertad. A veces hacemos muchas cosas por los demás esperando algo a cambio. Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos con la otra persona. Y es cuando decimos, con todo lo que yo he hecho por ti, y mira cómo me lo pagas. La persona que realmente hace algo porque le nace, lo hace por alguien y le nace, no espera nada a cambio de lo que hace. Le llena lo que ha hecho. Si realmente tú estás haciendo algo esperando que el otro te responda, mejor no lo hagas. Porque luego cuando esa persona no te responda, te vas a enfadar con ella. Por eso es mejor hacer lo que a uno le nace. Y no obligarse a hacer cosas que uno no siente, creyendo que así el otro le va a querer más. Pues de todo eso se habla en los dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Intentan ser herramientas para conocernos interiormente, para desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo. No tiene nada de malo en reconocer que tenemos egoísmo. Todos tenemos egoísmo, de una manera o de otra. El egoísmo no es solo el egoísmo material. Tiene muchas manifestaciones y todos tenemos una parte de ellas. Y el proceso de evolución precisamente gira en torno a ir poco a poco eliminando el egoísmo. Pues es lo que intenta el libro, ¿no? Ser una herramienta para intentar ayudarnos a eliminar el egoísmo y también de desarrollar los sentimientos. También intenta responder a preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en internet. Si entráis a la página web, esta de aquí, Las leyes espirituales, blogspot.com, ahí tendréis la descarga de los libros en PDF. Ya en la actualidad está traducido ya a 5 o 6 idiomas. El amigo Miquel, que creo que está por ahí, está traduciéndolo al euskera. No sé, ¿dónde estás? Y gracias. Bueno, todos los traductores lo han hecho de forma altruista. Es decir, desinteresada, no han cobrado nada, porque han entendido la filosofía, ¿no?, del mensaje. Y ahí también podéis descargar, ahora está en inglés, está en francés, portugués, en japonés, en italiano, creo que es lo que en el momento está. Y ahí también podéis descargarlo. También podéis ver algunos vídeos
sobre la charla de hoy, sobre la charla del origen emocional de la enfermedad y la de la ley del amor. Ver la agenda de charlas y ver los lugares donde podéis conseguir el libro en formato papel. El libro en formato papel, supongo que ya lo sabéis, vale 2 euros. Es para pagar los gastos de la imprenta, es decir, que no haya ánimo de lucro. Y todos los distribuidores siguen la filosofía de ofrecerlo a 2 euros, es decir, que ellos tampoco ganan nada. Sabéis que hemos traído libros, allí a la entrada de la sala los podéis conseguir. Ahora además también se pueden pedir por correo y los gastos de envío, la verdad es que ahora se han reducido mucho y a lo mejor por 1 euro más puedes conseguir los 2 libros. Y ya simplemente para ir acabando y como resumen de lo que hemos hablado, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a esos 2 conceptos: el desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo, ni más ni menos. No hay atajos, no hay rituales que te hagan avanzar, solo trabajo que hagas contigo mismo. Pero no es fácil. Si después de una vida hemos mejorado un poquito nuestra capacidad de amar y hemos eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque no es nada fácil. Pero sí que es cierto que cada vez que vas mejorando, vas sintiendo mayor grado de felicidad. Y esto es lo que te hace animarte para seguir aumentando esa capacidad de amar y eliminando el egoísmo. Para mí el conocimiento de todo esto que os he comentado hoy, que para mí es una realidad, me ha ayudado a darme cuenta de que la vida sí que tiene un sentido, o que tiene un sentido diferente al que a lo mejor pensaba que tenía antes. Me ha enseñado que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que tiene el objetivo de que vayamos desarrollando nuestra capacidad de amar. Aunque sí que considero que hay un sufrimiento que es estéril, que es el de la persona que no vive de acuerdo con lo que siente, que reprime sus sentimientos. Porque ese sufrimiento ni te hace mejorar la capacidad de amar, ni te hace ser más feliz. Por lo tanto, no merece la pena vivirlo. Esto lo digo porque a veces desde la educación se nos ha hecho creer que ser buena persona es ser sumiso. Y para mí son cosas diferentes. La persona que es sumisa está renunciando a su libertad. Y creo que eso es algo que no deberíamos hacer nunca. Si tuviéramos conciencia, por tanto, que las dificultades de la vida, muchas de ellas, están ahí para ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar, seguramente veríamos la vida de otra manera. No nos quejaríamos tanto, entenderíamos mejor ciertas circunstancias, también cambiaríamos muchas de las circunstancias que nos hacen sufrir, porque sí que está en nuestra mano cambiarlas. Hay cosas que no, pero hay cosas que sí. El objetivo siempre es intentar ser feliz, cada vez más feliz, pero también respetando la oportunidad de los demás de ser más felices. También la forma de ver la muerte cambia radicalmente. Y hoy por hoy pues no creo en la muerte como desaparición del ser, sino simplemente que considero que la muerte del cuerpo físico es solo una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que en realidad es nuestro verdadero hogar. Ese tránsito lo hemos hecho muchas veces. Hemos muerto muchas veces y hemos nacido muchas veces. Y os aseguro que es más difícil nacer que morir. Porque el que muere para este mundo, nace para el otro. Y el otro en general, a no ser que haya sido muy cabrón, pues generalmente suele... Eso no quiere decir que cuando vayas al otro lado, quiere decir que lo que te encuentras en el otro lado depende mucho de lo que hayas hecho en esta vida. Y muchas veces las personas que han cometido mucho daño a los demás, cuando pasan al plano espiritual, inmediatamente no se van a encontrar con un mundo paradisíaco. Van a ir al lugar donde se reúnen los seres que han hecho tanto daño como él. Y digamos que se hacen la puñeta mutuamente. Pero ese estado no es para siempre, es un estado temporal. Cuando el espíritu reflexiona y decide cambiar, es cuando se le ayuda a salir de aquel lugar y empezar de nuevo y comenzar para reparar el daño que ha hecho. Pero en general, la mayoría de personas cuando pasan al otro plano se encuentran con unas circunstancias